De ahí que en las religiones tradicionales el cargo político sea también un especialista religioso. Esto en los empegües que comentaba Chus se ve perfectamente. Las únicas personas que tienen relación con el más allá, con el mundo de los espíritus, con la realidad sobrenatural son o curanderos o empegüe, que es la máxima autoridad tradicional. Incluso el propio nombramiento de un nuevo empegüe, ¿no?, está íntimamente relacionado con estas prácticas religiosas. O sea, en teoría tiene que ser un hijo o una hija, depende de quién haya sido el fundador del clan, como decía Chus, pero no tiene por qué ser un hijo biológico, sino que se pregunta a los espíritus. Y los espíritus dicen, aquel niño. Entonces, aquel niño o aquella niña pasa a ser adoptado como hijo propio por parte del empegüe viejo, y cuando muere este es quien le sucede. Claro, la decisión la toman los espíritus, pero si os dais cuenta, esto es un mecanismo de negociación política precioso. Esto es una partida de ajedrez. ¿Por qué? Porque esto implica que los ancianos de todos los clanes se reúnen para interpretar cuál es la voluntad de los espíritus. Y aquí intervienen juegos de poder, de dominación o no dominación entre unos clanes y otros, entre clanes dominantes o clanes secundarios, ¿no? Bien. En este sentido, el rol del curandero es, por lo menos en mi opinión, es un rol que forma parte del sistema de autoridad y poder políticos. Aún es más, el curandero tiene casi un poder de tal magnitud que incluso le legitima para adoptar cualquier conducta excéntrica o incluso saltarse normas sociales sin que pueda ser objeto de crítica social. Al curandero se le necesita, pero también se le teme. Bien. ¿Cómo se convierte una persona en curandero? Yo voy a hablar de los unculucana. Los unculucana son los curanderos macúas. Es el término local en lengua macúa con el cual se hace mención a los curanderos. Una persona no se hace voluntariamente unculucana. Para ser unculucana, para ser curandero, la persona tiene que ser objeto de posesión de un espíritu. Luego, creo que Chus, tú vas a comentar después el perfil, ¿no? Sí, bien, vale, no entraré en ello entonces. Es decir, en un momento dado de tu vida, te ataca un espíritu, te posee, se mete dentro de ti y te hace la vida imposible. Te pones enfermo, te pones muy pachucho, te pasa absolutamente de todo, tienes mala suerte, a tu familia también le pasa de todo, estás ya desesperado. Entonces acudes a otro curandero para que haga un diagnóstico. A ver, ¿qué es lo que me pasa? Entonces, después de hacer sus rituales, el otro curandero te lo cuenta. Todo lo que te pasa, o todo lo que te está pasando, tiene que ver con que has sido atacado por un espíritu. ¿Y cómo se soluciona esto? Pues se soluciona a través del matrimonio. Es decir, la persona atacada por el espíritu tiene que casarse con ese espíritu. Así de claro. Y se hace una ceremonia matrimonial también. Aunque esté casada, pues si es una señora que está casada con un señor, pues no pasa nada. Estará casada con un señor y al mismo tiempo con un espíritu. Esto puede dar lugar a situaciones, os lo cuento como anécdota, aunque no es muy serio. Creo que, bueno, que a estas horas de la tarde, que ya estáis cansados, a lo mejor relaja un poco el ambiente. Pero puede dar lugar a situaciones kafkianas, a situaciones de película cómica italiana. Yo recuerdo, los que habéis estado en el máster conmigo, os lo conté en su momento, la mayor parte de las denuncias en el tribunal comunitario de Natuco, en la aldea en donde estaba, casi el 70% eran por adulterio. Es la diversión de la aldea. Cuando llega el fin de semana al tribunal, no hay televisión, no hay nada, pues es la diversión, está todo el mundo allí. Y como saben todos los trapos sucios, pues la gente se lo pasa muy bien. Y por supuesto, pues el antropólogo también va. Y yo recuerdo el caso de un señor indignado que había demandado por adulterio a un vecino, porque es que lo había pillado infraganti con su mujer, pero vamos, en pleno acto. Bueno, te vas a enterar que te llevó al tribunal y me vas a pagar la multa. El caso es que la mujer era curandera.
Estaba casada con un espíritu. Entonces, toda la línea de defensa de la familia de la mujer, como son matrilineales, hay quienes intervienen, son los hermanos de la madre, decían, no, lo que sucedió es que el espíritu de esta señora pues tenía apetito, deseo sexual de ella, y sencillamente pilló al primero que pilló, al vecino, y utilizó su cuerpo para realizar el coito con esta señora, porque al fin y al cabo está casado con ella. Bueno, yo cuando estaba escuchando esto realmente, bueno, esto es realidad, me está pasando a mí, lo estoy viviendo, pero es que lo más, o sea, el grado de convicción tal, que el marido, que era el indignado, que era el que lleva el caso al tribunal comunitario, es que finalmente le va a acudir al vecino a pedirle disculpas. Dice, no, yo es que no sabía. Y claro, el vecino decía, no, yo es que no me enteré de nada. Ahí todo fue el espíritu, ¿no? En fin, en plan cómico podríamos decir que no se consuela porque no quiere, ¿no? Pero esto realmente, a ver, más allá de la anécdota, lo que nos refleja es el poder de convicción que tiene la gente en estas creencias, en estas prácticas, ¿no? O sea, cuando estamos realmente convencidos de algo, pues esto puede generar situaciones que a personas de otras culturas les choque mucho, pero internamente no. Bien, una vez que la persona poseída, atacada, realiza matrimonio con el espíritu, tiene que construirle una casita. Pero los espíritus vienen todos del mato, de la sabana. Entonces, si te ha atacado es que quiere vivir contigo. Y tienen que construirle una casita. Yo os voy a poner varios ejemplos de casas de espíritus. Por ejemplo, esto es una. Esto es en el quintal, delante de casa. Es donde vive el espíritu. Otras veces son más complejas, os voy a poner alguna construcción más compleja. O incluso esta está medio destruida, pero bueno, es mucho más compleja. En algunos casos incluso es mucho más grande. Después, cuando os ponga todas las fotos, a ver si sale alguna de la otra aldea, que es bastante más grande que esto. Ahí vive el espíritu. Entonces, también debes de averiguar qué es lo que le gusta, o sea, qué come, porque no todos los espíritus comen lo mismo. A unos les gusta la carne, a otros el pescado. Tienen vicios, como los humanos, los hay borrachos incluso. Entonces, a un espíritu que le guste beber, lo que tienes es que ponerle nipa, que es un aguardiente de 70 y tantos grados que hacen ellos. Los hay que fuman, entonces tienes que ponerles tabaco. O sea, tienes que cuidarlo, porque si no lo cuidas se va a enfadar. Y el espíritu enfadado entonces va a provocarte de nuevo enfermedad, va a provocarte de nuevo problemas. ¿Vale? Entonces, has contraído matrimonio. Pero ¿cuál es la ventaja de que hayas contraído matrimonio con ese espíritu? Ese espíritu te va a dar el poder de sanar a las personas o de solucionar todos estos problemas que veíamos al principio. Es decir, el conocimiento del curandero no es un conocimiento empírico, aprendido, sino que lo tiene en tanto que es transmitido por el espíritu. Para curar, luego lo veremos, se hace un sortilegio, un llamamiento al espíritu. El curandero o la curandera entra en trance y en ese trance el espíritu le dice, vete al monte, localiza esta planta, coge esta raíz, trátala así para este remedio. Es decir, es el propio espíritu quien le da el conocimiento al curandero. Por eso decía, la base de legitimación del poder de los curanderos es espiritual. No tienen un conocimiento aprendido, sino es solo a través de los espíritus.
Los espíritus, además, es que tienen nombre y tienen atributos físicos. Pueden ser feos, pueden ser guapos. Los itinijas los describen como enanitos, chiquitines. Son muy traviesos, muy malos, ¿no? Otros son más grandes. Yo recuerdo una de las curanderas que veíais en la foto, su espíritu se llamaba German. Y bueno, pero ¿cómo es German? Es rubio, es ojos azules. Y German, además. Entonces yo me acuerdo, empiezo a recordar, es que los alemanes han estado aquí, en la Segunda Guerra Mundial. Esto es frontera con Tanzania, que era territorio alemán. German, rubio, ojos azules, ¿no? Y posiblemente la señora no lo sabe de dónde viene el nombre de tal, pero vamos, seguro, o sea, no podía ser de otra forma, ¿no? Yo tengo que confesaros que según la gente yo también tenía espíritu. Por lo menos eso decían, ¿no? Sufrí una serie de calamidades. Las autoridades tradicionales y todos los curanderos estaban convencidos que me había atacado un espíritu y que si no me casaba con él, que iba a seguir teniendo problemas. No me casé con él. Y seguí teniendo problemas. Bien. Es decir, en el fondo, quien está sanando, y esto es lo importante, quien está modificando la realidad ecológica, o haciendo eficaz las prácticas sociales de los curanderos son los espíritus. En este sentido, el curandero es un medio, es un interlocutor con los espíritus. Bien, creo que voy mal de tiempo, ¿verdad? Voy a ir abreviando. Bien, me interesa mucho subrayar la diferencia, por lo menos entre los macúas, la diferencia entre curanderismo y hechicería. Los unculucana, o sea, los curanderos, decimos que, por tanto, su conocimiento, su poder, es a través de la posesión, a través de la relación con los espíritus. Pero luego hay curanderos que tienen un conocimiento para poder utilizar remedios tradicionales o poder intentar curar también, que no es transmitido por los espíritus, sino que es algo aprendido, es decir, tiene una base empírica. Los macúas consideran a este tipo de curanderos como hechiceros. Consideran que es una realidad distinta a la de los unculucana. Están los unculucana y los otros que, aunque en portugués, en lengua portuguesa también se los denomine curanderos, ellos dicen, no, son hechiceros. Y la hechicería siempre la consideran negativa. Yo os contaría, aunque sea brevemente, cuál es, por lo menos entre los macúas de Natuco, el mito del origen de la sociedad, según ellos, que yo cuando lo escuché me quedé muy sorprendido porque recordaba algunas de las teorías de la Ilustración. En concreto, a mí me recordaba a Hobbes, a Leviatán y a algunos autores ilustrados, ¿no? Ellos consideran que al principio de los tiempos la humanidad vivía feliz, no había guerras, no había problemas, no había jerarquías de ningún tipo, pero en un momento dado apareció la envidia, alguna gente empezó a robar, a partir de ahí alguna gente inventó la hechicería para hacer daño y entonces sobrevino el caos, el desorden. Era algo terrible. Los más ancianos se reunieron para ver cómo podían poner fin a este desorden provocado por la hechicería. Y entonces es cuando recurren a los primeros curanderos. Recurren a los curanderos para expulsar a los hechiceros. Y según este mito fundacional, tiene lugar entonces la peor de las guerras vividas por los macúas. Porque dicen, no era una guerra con armas, sino era una guerra de hechizos entre curanderos y hechiceros. Y desde entonces siempre han estado en una especie de equilibrio, cada 2 por 3 roto, cada 2 por 3 restablecido. Bien, curanderismo y poder político. Yo creo que es una de las dimensiones que más me interesa subrayar. Como podéis ir viendo, realmente, o sea, la imagen de curandero como sanador ya se nos está quedando corta. Es una visión simplista, como decía. O sea, se relaciona con mucho más que esto. Decía que es un instrumento de control político y en este sentido es un ejemplo de prácticas tradicionales que son adaptadas a un contexto de modernización política y a una arena política
moderna caracterizada por la confrontación de partidos políticos. Yo os voy a poner un ejemplo y creo que vais a entender perfectamente lo que intento decir.